Bueno, ahora sí, Jessica, son las 4:05. Claro que sí, entonces vamos a comenzar de una vez. Bueno, entonces buenas tardes para todas nuevamente, para todos. Nos acompaña muy especialmente Jessica González, la bibliotecóloga del Tecnológico de Antioquia, con una capacitación bien especial que yo sé que les va a interesar bastante. A la universidad y a ti, Jessica, muchísimas gracias por el acompañamiento y por tus conocimientos. Entonces, bienvenida, muchas gracias. Vamos a tomar lista al final del taller. Feliz tarde. Muchas gracias, profe. Bueno, bienvenidos todos y todas a este espacio donde les voy a mostrar el tema las bases de normas APA, más específicamente la 7ª edición. Mi nombre es Jessica González, acá abajito está mi correo de contacto por si más adelante tienen preguntas o algo con este tema, por este medio las pueden realizar. La idea es que las puedan, no sé, pues, que más adelante les tienen como preguntas o algo, por ese medio es como el más adecuado. También si tienen preguntas o dudas durante la capacitación en general, me las pueden realizar tranquilamente encendiendo su micrófono. Yo sé que este tema es un poquito de descansón para algunas personas y tiene como algunas cositas. Entonces la idea es que se pueda resolver todo esto en el momento apropiado, que es acá. APA viene de la Asociación Americana de Psicología, American Psychology Association, que en el año de 1929 decidieron establecer un conjunto de componentes para codificar varios aspectos de la escritura científica y académica. Esto es con el fin de que esta escritura científica y académica tuviera mayor comprensión lectora. Era utilizado muy especialmente en las ciencias sociales, esto por venir de la Asociación Americana de Psicología, pero ya actualmente hay otras áreas que se aplican a esta parte de las normas APA. Ellas sirven para estandarizar varios aspectos de forma y estilo, como márgenes, estilos, tamaños y fuentes de letras, interlineados, pero más específicamente para cumplir con los derechos de autor mediante las citas y las referencias. Teniendo en cuenta esto, hay que dejar claro estos dos conceptos, el plagio y el autoplagio. El plagio es copiarse las tablas, palabras, imágenes de otra persona y hacerlas pasar como si fueran propias mías sin yo realizarle la debida citación o la debida mención de la fuente a la que me copié. Hay que tener cuidado con esta parte del plagio porque el plagio se castiga tanto de manera legal, porque según autor llega a darse cuenta que tú le copiaste su trabajo, puede llegar hasta demandarte, y también de manera académica. Las universidades tienen una norma respecto a esta parte del plagio que puede llegar hasta la expulsión de la institución en caso de que se descubra. Entonces hay que tener bastante cuidado con esas cosas que copiamos y pegamos sin realizarle la debida mención o citación. El autoplagio ya es utilizar trabajos propios anteriormente realizados o publicados y hacerlos pasar en ese momento como si fueran ideas totalmente nuevas y originales. Esto suele pasar mucho, más que todo como en el ámbito académico. Que yo, por ejemplo, realicé un trabajo el semestre pasado que fue muy bueno, me saqué un 5. Y en esta materia yo puedo volver a presentar tal cual porque trata lo mismo que vi el semestre pasado. Yo lo voy a presentar tal cual, solamente le cambio el nombre de la materia, el nombre del docente y ya. Eso sería autoplagio, hay que también tener cuidado con eso. Eso ya no es moralmente correcto hacerlo. Nada más que ya claro está ya en implicaciones legales porque uno mismo no se puede mandar. Y ya por la parte académica ya es como decisión del docente mirar qué puede hacer en ese caso. Entonces hay que tener cuidado bastante con estos dos conceptos. Ya unos aspectos generales de normas APA, entonces tenemos las fuentes y tamaños. Tenemos Times New Roman a 12 puntos, Georgia a 11 puntos, Computer Modern a 10 puntos, Calibri a 11 puntos,
Arial a 11 puntos y Lucidan Sans Unicode a 10 puntos. Es decir, hay 6 fuentes con sus respectivos tamaños que ustedes pueden utilizar en sus trabajos académicos. Pueden escoger entre uno de estos, pero está respetando su debido tamaño. Pero si escogen uno, ya es como continuar con ese, es decir, no pueden ir mezclando, que va a empezar con Calibri a 11 puntos y luego paso a Times New Roman a 12 puntos y luego utilizo Lucidan Sans Unicode a 10 puntos. No, si escogieron Calibri a 11 puntos, ya continúan con Calibri a 11 puntos durante todo el cuerpo del trabajo, desde la portada hasta las referencias. De nuevo, respetando su tamaño también. Digamos que ya es el que ustedes escojan, como que les guste más. De cierta forma también a veces pueden encontrarse con profes que les digan que sigan utilizando Times New Roman a 12 puntos, porque de cierta forma es aún el más utilizado, el más conocido. Pero aún así, en caso de que sea libre, saben que tienen estos 6. El interlineado es a 2.0. La alineación es a la izquierda, no se justifica, siempre va a ser alineado a la izquierda. La sangría, se utiliza una sangría en la primera línea de cada párrafo de 1,27 centímetros, es decir, siempre que ustedes inicien un nuevo párrafo en su documento, tienen que ponerle sangría de 1,27 centímetros. Y en las referencias, sangría francesa también de 1,27 centímetros. Y ahorita al finalizar, les muestro como esta parte de la sangría en Word. La numeración es al extremo superior derecho, números arábigos, es decir, 1, 2, 3, 4. Y se empieza a numerar desde la portada. Las márgenes son de 2,54 centímetros a cada lado de la hoja. Estos son los elementos que debe tener la portada de trabajos para estudiantes, es decir, la portada de trabajos para los trabajos académicos. Entonces tenemos la numeración de la página, que es el extremo superior derecho, siempre se empieza a numerar desde la portada. El título del trabajo en negrita y centrado, no se utiliza mayúscula sostenida. Ay, ¿qué pasó aquí? Creo que alguien... Espérame. Si alguien como que tomó el control de la pantalla. Daniela tiene la cámara prendida. Ah, listo, ya. Gracias. Allá ven la presentación, ¿cierto? Sí, la vemos todavía. Listo, gracias. Bueno, entonces les decía, pues el título del trabajo, centrado en negritas y mayúscula sostenida. El nombre de los autores, es decir, de los estudiantes. Luego la afiliación, que se refiere la facultad a la que pertenecen, según la institución, el nombre de la materia, el nombre del docente y por último la fecha de entrega del trabajo. Entonces así quedaría la portada para trabajos académicos. Entonces, la numeración al extremo superior derecho, el título del trabajo centrado y en negrita, luego abajo el nombre de los estudiantes, luego la afiliación, que se refiere a la facultad a la que pertenecen, sigue la institución, el nombre de la materia, el nombre del docente y por último la fecha de entrega del trabajo. Y hay una portada para profesionales que se refiere más como a investigadores y así, pero entonces estas como no les aplica tanto, voy a continuar por este lado. Y acá tenemos los niveles de los títulos. Es decir, yo cada vez que tengo varios títulos de manera consecutiva, esos niveles de los títulos de manera consecutiva deben llevar una estructura en específico. Ejemplo, entonces yo tengo un título principal, luego de ese título tengo un subtítulo y de ese subtítulo sale otro subtítulo y así sucesivamente. En esos casos, la estructura de cada esos niveles, que se le llama así por así decirlo, niveles, va de la siguiente manera.
Desde el primer nivel, el título principal, es centrado y en negrita y en caso de ser el único, el texto comenzaría en un nuevo párrafo. Un segundo nivel, ya saben que es el subtítulo, es alineado a la izquierda en negrita y el texto comienza en un nuevo párrafo. Un tercer nivel, alineado a la izquierda en negrita, cursiva y el texto también comienza en un nuevo párrafo. Un cuarto nivel es con sangría de primera línea, que ya saben que es de 1,27 centímetros, negrita, punto final y el texto comienza en la misma línea. Un quinto nivel es con sangría de primera línea, negrita, cursiva, punto final y el texto también comienza en la misma línea. Generalmente los niveles más comunes son los tres primeros, ¿cierto? Que tengo un título y a ese título le saco un subtítulo y al subtítulo otro subtítulo. Entonces son como los tres primeros. En caso de un cuarto o quinto van con esa estructura. Y ya un sexto o séptimo ya no se ve porque ya digamos que visualmente no queda bien el trabajo con tanto título de manera continua. Entonces el máximo son 5, porque nuevo ya a partir de ahí ya es como muy de manera visual ya no es bien visto tanto título de manera continua. Aquí ya tengo entonces el formato de las tablas y figuras. Quedo con el formato de la tabla, entonces sería tabla 1, es decir, la palabra tabla con su respectiva numeración. Esta parte de tabla 1, tabla 2, tabla 3 va en negrita. Abajo el título de la tabla en cursiva. Luego ya pongo la tabla y solamente se pone en líneas horizontales, no se pone en líneas verticales, solamente horizontales. Y al finalizar, nota. La palabra nota va en cursiva. Y en esa parte de la nota va de dónde fueron tomados los datos para yo realizar la tabla. Si yo copié y pegué la tabla de otro lugar, entonces realizarle la debida citación. Si la tabla tiene alguna abreviación, entonces tengo que hacer la aclaración sobre esa abreviación en esa parte de la nota. Y si también puse algún asterisco por alguna parte de la tabla, tengo que poner qué significa ese asterisco en la nota. Entonces va la mención o la citación de la tabla y aclaraciones sobre abreviaciones o asteriscos que yo haya puesto ahí. Aquí ya tenemos el formato de la figura y aquí ya les digo que en APA solamente se nombran tablas y figuras, nada más. Es decir, todo aquello que no entre en la definición de tabla pasa a ser inmediatamente nombrado figura. Todo lo que son las gráficas, los mapas, las imágenes, fotografías, o sea, todo eso que no entre como en la definición de tabla pasa a ser inmediatamente nombrado figura. Entonces, gráficas, mapas, imágenes, fotografías y demás. El formato sería figura 1, ¿cierto? La figura con su numeración en negrita, abajo el nombre de la figura en cursiva, y ya pongo ya sea la gráfica, el mapa, la imagen, la pongo ahí. Y abajo, nota. De nuevo, la palabra nota va en cursiva y va de dónde fue tomada la imagen o los datos para yo hacer la respectiva gráfica. Si hay que hacer aclaraciones sobre abreviaciones o asteriscos, también iría en esa parte de la nota. Citaciones o de dónde fueron tomados los datos o aclaraciones van en la parte de la nota. No sé si alguien tenga preguntas con la parte del formato general para continuar ya con la... Jessica, perdón, es que tengo un estudiante que dice que entra al link y que inmediatamente le rebota. ¿Qué crees que puede pasar que él no ha podido ingresar? Por favor. Lo que no sabría decirle. Voy a volver a compartirle. Bueno. Voy a compartir el enlace acá en el chat. Sí. Para que se lo vuelvan a mandar a ver si de pronto. Yo creo que ya ingresó. André, ya puedes ingresar, ya ingresaste. Profe, sí, y vuelve y en cuestión de segundos, vuelve y me saca de la...
Jessica va a volver a compartir el link para que te entres en este a ver qué es lo que pasa. Sí, Jessica, disculpa, muchas gracias. No, tranquila, profe. Hola, creo que Hola. tienen que aceptar como la llamada, la reunión de ellos. Porque Andrés aparece como en espera y otras personas. ¿En dónde te aparece eso? Porque a mí no me aparece. A mí me sale acá arribita, pues sale reunión de fundamentos en espera. Y sale la fotico de Andrés. Ah, pero esa es otra reunión. Esta es de... Con que la que ustedes tienen con la profe. Ah, bueno, no sé. Sí, porque a mí también me parecería, pero no. De pronto también sea conexión del profe, porque yo creo que pues acá no me apareció todavía. Pero cualquier cosa me avisan. Bueno, vamos a continuar entonces ya con la parte de las citas. Entonces las citas es de la manera del crédito al autor sobre aquello que yo copio y pego. Y esto con el fin de evitar los dos conceptos que vimos ahora, que era el plagio y el autoplagio, y así evitarnos problemas tanto académicos como legales. Tienen que en las universidades pueden llegar hasta la expulsión en caso de que se descubra plagio. Estos serían los tres elementos de las citas: autor de la publicación, fecha de la publicación y número de página. Entonces, si la cita es lo que va dentro del documento, es decir, dentro del cuerpo del trabajo. Aquello que yo copio y pego, entonces a eso hay que hacerle una cita. Y sería el autor de la publicación, digamos que yo copio algo de una tesis, entonces sería el autor de la publicación, la fecha de la publicación y el número de la página donde yo saqué la cita. Existen tres tipos de citas: la cita textual o directa, que es aquella que yo copio y pego tal cual, y se divide en dos: cita corta y cita larga. Luego tenemos la paráfrasis, que es con mis propias palabras yo escribir la idea de otro autor. Así sea con mis propias palabras, es la idea de otra persona, no es mi idea oficial. Entonces a eso también hay que hacerle cita, al parafraseo. Y luego está la cita de cita, que es una mención de una cita dentro del texto que estoy leyendo. Es decir, yo estoy leyendo un documento y en ese documento citaron a una persona. Y a mí me gustó pues lo que dijo esa otra persona. En ese caso, eso sería cita de cita. Y la información que contengan esas citas o el orden de los elementos que contengan las citas va a depender del énfasis en el que uno realice. Hay dos tipos de énfasis: énfasis en el autor y énfasis en el texto. Énfasis en el autor es cuando yo le estoy dando fuerza al autor de que él fue el que dijo eso. Suele pasar mucho cuando tengo autores muy citados o que son muy famosos en el área. Entonces, claro, yo le estoy dando fuerza a que fue el autor, a que fue el escritor el que dijo eso. Eso sería énfasis en el autor. Énfasis en el texto es cuando yo le estoy dando más fuerza al texto en sí, es decir, a la cita. Me importa más lo que se dijo y no tanto quién lo dijo. Entonces, eso sería énfasis en el texto. Ya cada uno va mirando qué tipo de énfasis realiza. No hay una regla que diga cuántos énfasis en el autor tengo que realizar o cuántos en el texto, ¿no? Ya cada uno va mirando cómo va realizando ese tipo de citas. Si prefieren siempre hacerlas con el autor, lo hacen. Si prefieren siempre hacerlos en el texto, también lo hacen. Hola, Denis. Denis, no les puedo compartir las diapositivas, pues la sesión está siendo grabada. Ahorita les digo qué va a pasar con esta grabación. Y si pueden encontrarlo, un manual que es como mucho más largo, ¿cierto? Porque esto ya es como el resumen, por así decirlo, de normas APA. Pero al finalizar voy a mirar, les digo qué va a pasar con esta grabación y también si lo encuentro el manual. Acá entonces ya tengo algunos ejemplos de citas. Entonces está la cita textual o directa, que es aquello que yo copio y pego tal cual
y que se divide en dos, cita corta y cita larga. La cita corta es de menos de 40 palabras. Entonces aquí ya tenemos con énfasis en el autor. Ustedes ven que el orden de los elementos va a cambiar según cada uno de los énfasis. Entonces cuando es con énfasis en el autor va así. Los apellidos del autor de la publicación, abro paréntesis, el año de la publicación, cierro paréntesis, abro comillas, pongo la cita tal cual, textual, corta, cierro comillas, abro paréntesis, p punto y el número de la página donde yo saqué la cita y cierro paréntesis de nuevo y punto, ya continúo con la idea. De nuevo, cuando es con énfasis en el autor, la cita textual corta sería apellidos, abro paréntesis, el año de la publicación, abro comillas, la cita tal cual, cierro comillas, abro paréntesis, p punto y el nombre de la página donde yo saqué la cita y cierro paréntesis. Cuando es con énfasis en el texto, es porque va primero la cita, porque le está dando más relevancia a la cita, y sería, abro comillas, pongo la cita corta, cierro comillas, abro paréntesis, y los apellidos, coma, el año de publicación, coma, y p punto, el número de la página donde yo saqué la cita y cierro paréntesis. Estos elementos no van así en negrita, acá es como para darle más relevancia a la presentación, pero no va en negrita. Todo va con la misma fuente, con el mismo tamaño y normal. La cita textual larga es porque es de más de 40 palabras. Entonces, con énfasis en el texto sería los apellidos del autor, abro paréntesis, el año de publicación, cierro paréntesis, 2 puntos, y esta cita ya cambia porque va en un párrafo aparte, sin comillas y con sangría de 1,27 centímetros, va la cita larga de más de 40 palabras. De nuevo, en un párrafo aparte, sin comillas, con sangría de 1,27 centímetros en toda la cita, va la cita larga. Acá en este ejemplo, yo tengo PP. Como pueden ver, normalmente siempre ponemos P, porque solamente la sacamos de una página. El PP significa que esta cita se dividió entre dos páginas. Suele pasar mucho con citas largas, que la cita empezó terminando la página 102 y la cita terminó empezando la página 103. En ese caso se dividió entre dos páginas. Ahí ya lo que hace es poner PP. Cuando en esos casos se pone PP, cuando la cita se divide entre dos páginas. Cuando la cita larga textual es con énfasis en el texto, entonces acá me toca hacer como una pequeña introducción, como un pequeño preámbulo a la cita. Entonces le hago esa introducción, 2 puntos y pongo la cita de nuevo. En un párrafo aparte, sin comillas y con sangría de 1,27 centímetros, pongo la cita larga. Y al finalizar, abro paréntesis, los apellidos, coma, el año de publicación, coma, y p, punto, y el número de la página en el que yo saqué la cita, y cierro paréntesis. Ya al terminar este tipo de cita larga, ustedes tienen que continuar con su idea en un nuevo párrafo. No pueden continuar ahí mismo después del paréntesis, porque lo que van a dar a entender es que la cita continúa, cosa que es incorrecto. Entonces, en esos casos ya cuando terminen la cita y cierren el paréntesis, tienen que continuar en un párrafo aparte. Ya el segundo tipo de cita, que sería la paráfrasis o el parafraseo, que es aquello que yo copio y pego, que yo con mis propias palabras explico la idea del autor. Entonces, con énfasis en el autor sería los apellidos del autor, abro paréntesis, el año de publicación, cierro paréntesis, y ya con mis propias palabras, sin comillas y tampoco sin estar en un párrafo aparte, yo escribo la idea de Taleb.
De nuevo, sin comillas y en el mismo párrafo. Cuando es con énfasis en el texto, entonces yo con mis propias palabras voy explicando la idea del autor. Y ya cuando sé que terminé de parafrasear esa idea, abro paréntesis, los apellidos, coma, el año de publicación, coma, IP, punto, y el nombre de la página en el que parafraseé yo. En el primer ejemplo no tengo número de página, pero es porque a veces lo que solemos hacer mucho es que cogemos como diferentes partes de un mismo documento y lo parafraseamos. Es decir, que yo empecé a parafrasear la página 2 y luego seguí parafraseando ahí mismo la página 7 y luego la página 14 y así. Entonces, claro está, yo no voy a poner P, ¿no? En esos casos, cuando la paráfrasis viene de diferentes páginas, no se pone el nombre de la página. Pero si la paráfrasis sí viene ya de una página en específico, de un párrafo en específico, ahí sí se pone el nombre de la página. El tercer tipo de cita, que es la cita de cita, esta cita es la mención de una cita dentro del texto que yo estoy leyendo. Entonces, es decir, estoy leyendo un documento y en ese documento citan a otra persona. Y a mí me gustó fue lo que dijo esa otra persona. Eso sería cita de cita. Este tipo de cita, lo mejor es evitarla. Es decir, no, o sea, si lo pueden realizar lo menor que sea posible, mejor. Porque es un poquito confusa y también siempre va a ser mejor irnos a la fuente original, es decir, a la fuente que me gustó a mí. Ejemplo, entonces yo estoy leyendo un documento de Torres y Torres citó a Sánchez en su documento y a mí me gustó fue la cita de Sánchez. Yo lo que voy a hacer es buscar en la referencia de Torres cómo se llama el documento de Sánchez, en dónde fue publicado y demás, para buscar directamente ese documento de Sánchez y citarlo directamente a él. Eso siempre va a ser lo mejor cuando nos paguen estas ocasiones. Buscar el documento que me gustó a mí. Este tipo de cita ya se hace cuando yo no tengo acceso a ese documento. Es decir, cuando yo busco el documento de Sánchez, no lo encontré por ningún lado, o cuando lo encontré, pues mirando por internet, tenía que pagar para poder acceder a él, o en las referencias era un libro, y cuando fue a buscar ese libro, solamente se encuentra físico por allá en una biblioteca de España, y que solamente está físico en esa biblioteca de España, pues claro está, ahí yo no puedo realizar, pues o no puedo dirigirme a la fuente original, entonces sí ya tengo la opción de cita, pero solamente en esos casos, cuando ya no tengo acceso a esos documentos principales que me gustaron a mí. En ese caso sería, entonces Sánchez, que fue el autor que me gustó, abro comillas, pongo la cita de Sánchez, este es un ejemplo de cita corta. Si fuera cita larga sería igual con el formato que les mostré ahorita, que en un párrafo aparte, sin comillas y con sangría, iría la cita. Y al finalizar abro paréntesis y pongo como se citó en, eso siempre tengo que ponerlo, como se citó en Torres, que es el documento que yo leo, coma, 2008, que es el año de Torres, coma y P punto, el número de la página en el que Torres citó a Sánchez, y cierro paréntesis. Ya con énfasis en el texto, entonces inicio con la cita, con comillas, cierro comillas, abro paréntesis, Tavares es el dueño de la cita, coma, 2002, es el año de Tavares, si Sánchez tuviera un año estaría al lado del apellido, coma, como se citó en, que siempre hay que ponerlo, en Torres, coma, el año de Torres, coma, y el número de la página en el que Torres citó a Tavares. De nuevo, este tipo de citas, lo mejor es casi no hacerlas o hacerlas lo menor que sea posible. Siempre va a ser mejor irnos a los documentos principales. Ya otros tipos de citas o situaciones que de pronto les pueda pasar sería varios trabajos
de un mismo autor con la misma fecha de publicación. Es decir, yo tengo dos trabajos, dos documentos de un autor llamado, no sé, Santiago Gómez. Y sé que es el mismo autor, porque yo lo busqué y es el mismo autor que publicó ambos trabajos de Santiago Gómez en 2015. El primero lo publicó por allá en enero de 2015 y el otro lo publicó por allá en junio de 2015. En esos casos yo lo que voy a hacer es ponerle una A y una B al lado del año, para distinguir que son diferentes trabajos. Pero está la A para el primer trabajo publicado y la B para el segundo trabajo publicado. Cuando son diferentes autores pero tienen el mismo apellido, entonces yo estoy trabajando con dos documentos. Uno es de Elizabeth Vargas y el otro es de Carlos Vargas. Son diferentes autores, pero en sus documentos los dos solamente se pusieron Vargas. Es muy poco común porque generalmente la mayoría de los autores se ponen los dos apellidos, entonces por ahí se identifican. Pero en caso de que solamente tengan un solo apellido y sea el mismo, entonces ahí sí toca poner la inicial del nombre de cada uno de los autores en las citas. Cuando no hay un autor, en esos casos se pone el título de la publicación. No el nombre de la página web, no, solamente el título de la publicación. Cuando son obras firmadas con anónimo, se respeta el anónimo, se pone tal cual anónimo. Cuando no hay una fecha de publicación, en ese caso se hace la extinción con las siglas S.F. ¿Qué significa sin fecha? S.F. Y cuando no hay una página, suele pasar mucho con las páginas web, porque claro, las páginas web no me van a decir a mí como con los artículos o los libros o las tesis, que es página 1, página 2, ¿no? Entonces, en esos casos, yo pongo el número del párrafo de donde saqué la cita, con par, P-A-R-R, punto. Siempre voy a poner el número del párrafo donde yo saqué la cita, P-A-R-R, punto, la A con la tilde. Entonces, este es un cuadrito según el número de los autores que tengan estos documentos y deben ir en las citas. Es decir, según la cantidad de autores que tengan los documentos que ustedes están utilizando, va a depender de cómo van a ir en las citas. Entonces, cuando solamente es un autor, se pone los apellidos, el año y el número de la página, normal. Cuando son dos autores, serán los apellidos de los dos autores, el último se separa por una I, el año y el número de la página. Ya si ustedes están trabajando con un documento de 3 o más autores, en ese caso se pone los apellidos del primer autor y ahí seguido iría et al, punto. Et al significa y otros. Et al, punto. Dicen que cuando tengan documentos con 3 o más autores, dirían los apellidos del primer autor y et al. Cuando son autores corporativos con abreviación, los autores corporativos son empresas, instituciones, entes gubernamentales y demás. Entonces, empresas, instituciones, entes gubernamentales, esos son autores corporativos. Entonces, cuando ese autor corporativo tiene abreviación, en la primera cita se pone, con énfasis en el autor, el nombre completo del autor corporativo, abro paréntesis, la abreviación, coma, el año de publicación y cierro paréntesis. Con énfasis en el texto, abro paréntesis, el nombre completo del autor corporativo, abro corchetes, la abreviación, cierro corchetes, coma, el año, coma y el número de la página. Y ya a partir de la segunda cita en adelante, yo lo distingo siempre con la abreviación. Solamente cuando es autor corporativo es muy reconocido a nivel nacional y mundial por dicha abreviación.
Si no están reconocidos por esa abreviación, a nivel nacional y a nivel mundial, entonces se hace como si el autor corporativo fuera sin abreviación, así la tenga. Y en esos casos, cuando son autores corporativos sin abreviación o autores corporativos con abreviación pero no tan reconocidos, yo desde la primera cita, en la segunda, tercera y demás, siempre pongo el nombre completo de ese autor corporativo. Así sería la cita según el número de autores que tengan sus documentos. No sé si hay preguntas hasta el momento, algo que no haya quedado muy claro. Vamos bien hasta ahí. Sí, Jessica, muy bien. Entonces ya aquí continúo con la parte de las referencias. El título de las referencias de esta acento negrita no se utiliza tampoco mayúscula sostenida. Todo elemento citado debe estar referenciado y todo elemento referenciado debe estar citado. ¿Qué quiere decir esto? Si yo cito algo, lo tengo que referenciar sí o sí al finalizar, que la referencia ya es lo que va al finalizar el trabajo. Y si yo referencio algo es porque ya lo tengo que haber citado. Suele pasar mucho y es que, no sé, utilizamos documentos, informes, libros, tesis, como una especie de guía, pero nunca lo cité, o sea, nunca hice cita textual, ni parafraseo, ni cita de citas, o sea, ningún tipo de las citas, entonces no tengo por qué referenciarla. Debe estar ordenado alfabéticamente. Las referencias también entran por apellidos de los autores, entonces no importa si son autores personales o corporativos, todos deben estar ordenados alfabéticamente. Entonces si tengo algo por allá, la alcaldía de algún municipio, entonces sería alcaldía, no sé, alcaldía de Bello, luego tengo algo de Bermúdez, y luego algo de Cárdenas, y luego algo de la gobernación de Antioquia. Ya no importa si son autores corporativos o personales, deben estar ordenados alfabéticamente. Se utiliza sangría francesa de 1,27 centímetros, el interlineado también es 2.0, y ya en la versión 6 de APA se utilizaba el recuperado de y el enlace. Acá ya solamente se pone el enlace directo. Estos son los elementos de las referencias. Entonces el primer elemento es el autor. Y acá hay un cuadrito según la cantidad de autores en sus documentos para referencias. No hay que confundir este cuadrito con las citas. Son completamente distintos. Entonces, cuando es un autor, va apellidos, coma, inicial de nombre, punto. Cuando ya son de 2 a 20 autores, sabemos que en la cita se pone, cuando son 3 o más, los apellidos del primero es tal y el resto de la información. En las referencias se deben poner los apellidos, coma y las iniciales de todos los autores. Entonces, si tengo un documento con 10 autores, debo poner los apellidos y las iniciales de los 10 autores. Y el último se separa por una I. Cuando son más de 20 autores, en ese caso se ponen los 19 primeros. Al llegar al 19, en este ejemplo sería Domínguez, J. Coma. Este autor número 19 pongo 3 puntos suspensivos y los apellidos y la inicial del último autor. Es decir, si yo tengo un documento con, pongámosle, 26 autores, pongo los 19 primeros, al llegar al 19, pongo 3 puntos suspensivos y pongo los apellidos y las iniciales del autor número 26. Y ahí me salté del 20 al 25. Pasa igual si hay 21 autores, también me salto el 20 y paso al 21 y así. Cuando no hay un autor, entonces se pone el título de la publicación, ya saben que no es el nombre de la página web, sino el título de la publicación. Y cuando son autores corporativos, se pone el nombre completo del autor corporativo, así tenga abreviación o no. Siempre hay que poner el nombre completo del autor corporativo.
Ya los otros elementos serían la fecha, el título y la fuente. Entonces son autor, fecha, título y fuente. En caso de faltar alguno de esos elementos, la idea es que no, ¿cierto? La idea es que nunca falten. La idea es que todo esté completo, que siempre utilicen documentos que tengan todos los elementos disponibles para que las referencias queden de esta manera. Entonces, un ejemplo de una referencia completa es autor, punto, abro paréntesis, fecha, cierro paréntesis, punto, título, fuente. Pero en caso de que falte alguno de esos elementos, no, la idea es que no, ya en caso como extremo, en que falte eso, que no sé, que yo vea un documento que le faltó un autor, pues yo sé que ese documento sí me va a servir, sí o sí. Entonces, ahí sí podríamos hacer esto, pero de nuevo, solamente en caso extremo. Entonces, si hace falta un autor, sería título, punto, abro paréntesis, fecha, punto, fuente. Si hace falta fecha, entonces autor, punto, abro paréntesis, s, punto, f, punto, cierro paréntesis, punto, título, punto, fuente. Si hace falta título, entonces autor, punto, abro paréntesis, fecha, cierro paréntesis, punto, entre corchetes la descripción breve de la obra, cierro corchetes, punto, fuente. Si hace falta autor y fecha, entonces título, punto, abro paréntesis, s, punto, f, punto, cierro paréntesis, punto, fuente. Si hace falta autor y título, entonces entre corchetes la descripción breve de la obra, cierro corchetes, punto, abro paréntesis, fecha, punto, fuente. Y si hace falta fecha y título, entonces autor, abro paréntesis, s, punto, f, punto, cierro paréntesis, punto, la descripción breve de la obra entre corchetes, punto, fuente. Esta sería la manera de solucionarlo en caso de que falten algunos de los elementos, pero de nuevo no está bien visto uno citar y referenciar documentos que no tengan un autor o que no tengan un título. Nada más que son como elementos básicos que deben haber. El más pasable y eso que ni tanto, el que medio se puede pasar sería la fecha. Eso que medio no tanto. Pero si al menos un autor y un título son bastante importantes para uno utilizar esos documentos. Y acá voy a empezar entonces con algunas de las referencias más comunes, de las que pueden presentarse más. Entonces empiezo con las referencias de los libros. Un libro impreso sería apellido, coma, iniciales del nombre, punto, abro paréntesis, el año de publicación del libro, cierro paréntesis, punto, título del libro en cursiva, punto, y la editorial. Esta es facilita. Cuando es un libro electrónico, entonces apellido, coma, iniciales del nombre, punto, abro paréntesis, el año, punto, cierro, título en cursiva, punto, de la editorial, punto, y la URL o el DOI. No es muy común ver libros con DOI, no es como muy seguido. Ahorita ya les explico esta parte del DOI porque esto se va más en los artículos electrónicos. Pero directamente va a la URL. Ya saben que no se pone recuperado de, sino la URL directa. Cuando son libros con editor, entonces apellido, coma, iniciales del nombre, abro paréntesis, ed, que significa editor, ed, punto, cierro paréntesis, punto, el año, entre paréntesis de nuevo, cierro, punto, el título del libro en cursiva, punto, el editorial, punto, y en caso que aplique, la URL. Cuando es un capítulo de un libro, entonces apellido, coma, iniciales del nombre, abro paréntesis, año, el título del capítulo o la entrada, punto, en iniciales y apellido del editor. Y entre paréntesis, ed. Cierro paréntesis, el título del libro en cursiva, abro paréntesis, pp, que decir el número de las páginas del título, del capítulo, de la entrada,
cierro paréntesis, punto editorial. Las referencias de diccionarios. Entonces, un diccionario impreso sería apellido, coma, iniciales del nombre, abro paréntesis, el año del diccionario, de publicación del diccionario, punto, el título del diccionario en cursiva, punto, y la editorial. En este ejemplo, por ejemplo, tenemos la Real Academia Española. Y pues ustedes saben que uno conoce la Real Academia Española como RAE. Entonces, esto es un autor corporativo con abreviación mundialmente reconocida. Entonces, a partir de la segunda cita, sí se puede distinguir con RAE. Pero en la referencia siempre tiene que ir el nombre completo de ese autor corporativo. Ya un diccionario electrónico sería autor, coma, iniciales, el nombre, abro paréntesis, el año, cierro paréntesis, punto, el título, el diccionario en cursiva, punto, y acá ya va la fecha de recuperación de la siguiente manera: recuperado en el mes, el día y el año que yo recuperé la definición de ese diccionario electrónico. Mes, día y año, coma, de y la URL. Las referencias de artículos. Entonces, artículos impresos sería apellido, coma, iniciales del nombre, abro paréntesis, el año, abro paréntesis, punto, el título del artículo, punto, el título de la revista en cursiva, coma, volumen en cursiva, abro paréntesis, número, cierro paréntesis, coma, y el número de las páginas, sin la distinción P o PP, tal cual va el número de las páginas. Esta parte del volumen y el número se refiere al de la revista, porque las revistas se publican con volumen y con número. Claro está, no todas se publican con ambas opciones. Hay unas que solamente publican con el número y hay otras que solamente publican con el volumen. Entonces, en el caso de que falte alguno de esos dos elementos, de que por ejemplo faltó el volumen, pues se hace caso omiso a esa parte del volumen. Y en caso de que falte el número, entonces también se hace caso omiso de esa parte del número. Los artículos en línea, entonces serían apellido, coma, iniciales, abro paréntesis, el año, cierro paréntesis, punto, el título del artículo, punto, el título de la revista en cursiva, coma, el volumen en cursiva, abro paréntesis, número, cierro paréntesis, punto, el número de las páginas. Ya saben que no se pone PP ni nada de esas cosas, solamente el número, punto, la URL o el DOI. Como dije, es más común ver DOIs en parte de los artículos. Esta parte del DOI es como la cédula que tienen los artículos en línea. No todos lo van a tener, ¿cierto? Para que no lo estén buscando en todos los documentos, en todos los artículos que tengan en línea, porque no todos lo tienen, pero hay algunos que sí. Y en caso de que esos sí lo tengan, siempre es preferible poner el DOI en vez de la URL. Pero si no lo tiene, ponemos la URL. Pero si lo tiene, siempre es preferible poner el DOI. El DOI también es como un enlace, pero con numeritos. Las referencias de tesis. Entonces, cuando es una tesis impresa, el apellido, coma, iniciales del nombre, abro paréntesis, el año, cierro paréntesis, punto, el título de la tesis en cursiva, abro corchetes, y el tipo de tesis que es, si es tesis de especialización, de maestría, doctoral, coma, y el nombre de la institución, y cierro corchetes. La tesis en línea, entonces apellido, coma, iniciales, abro paréntesis, el año, cierro paréntesis, punto, el título de la tesis en cursiva, abro corchetes, qué tipo de tesis es, si es de especialización, de maestría doctoral, coma, el nombre de la institución, cierro corchetes, punto, el nombre de la base de datos o repositorio, punto, y la URL. Esta parte, el nombre de la base de datos o repositorio, es porque las bases de datos también tienen tesis, solamente que ellas van a tener, son tesis doctorales. Pues ustedes sacaron una tesis de una base de datos, pone el nombre de la base de datos. Si ya lo sacaron de un repositorio, los repositorios es donde se alberga toda la producción académica y científica de una institución.
Todo lo que son los trabajos de grado, las tesis y trabajos e investigaciones de los docentes va a estar en un repositorio. Entonces ponen el nombre del repositorio. En nuestro caso se llama repositorio digital TDA. Y claro está, ya la URL. Las referencias de periódicos. Entonces cuando es un periódico impreso, apellido, coma, abro paréntesis, acá ya cambia la parte de la fecha porque ya va año, día y mes, cierro paréntesis, punto, el título del artículo o de la noticia, punto, el nombre del periódico en cursiva, coma, y la página sin la abreviación P. Esta parte de la página es la página que ustedes citaron del periódico impreso. Un periódico en línea. Entonces, apellido, coma, iniciales, abro paréntesis, la fecha que ya ven que es año, día y mes, cierro paréntesis, el título del artículo, punto, el nombre del periódico en cursiva, con punto y la URL. Ya no va el nombre de la página porque, como les dije, ya esa parte de los periódicos o páginas web no tiene el nombre de la página, entonces ya solamente va la URL. Las referencias de páginas web, entonces tenemos apellido, coma, iniciales del nombre, punto, punto, abro paréntesis, la fecha que sería año, mes y día, cierro paréntesis, punto, el título de la publicación en cursiva, punto, el nombre del sitio web, punto y la URL. Entonces ya saben que en caso de que si revisaron una página web que no tenía un autor, entonces el título va de primeras y cuando eso pasa, se le quita la cursiva. Entonces ya de cierta forma, con el título pasa a cumplir con el rol del autor, se le quita la cursiva en esta parte de las páginas web. Y luego ya va la fecha y el nombre del sitio web, Wikipedia, Rincón del Vago, punto y la URL. Las referencias de videos, entonces tenemos apellido, coma, iniciales, abro paréntesis, fecha, año, mes y día también, cierro paréntesis, punto, el título del video en cursiva y entre corchetes, video, cierro corchetes, punto, el nombre del sitio web, punto y la URL. Nombre del sitio web, ya sea YouTube o cualquier otro sitio web donde miren esa parte de los videos, ponen el nombre del sitio web y claro está la URL. Las referencias de las redes sociales, esto es algo nuevo por así decirlo. Claro está, si van a referenciar una red social, es preferible que referencien redes sociales de entes o autores corporativos confiables. Yo no voy a referenciar, no sé, el Instagram de un primo. Claro está, pues no es como bien visto eso. La idea es que si van a utilizar redes sociales en sus trabajos, sean de autores corporativos confiables. En ese caso, entonces, eso iría apellido, coma, iniciales del nombre, punto, abro corchetes, incluyendo el arroba, tengo que poner el usuario que utilice, ya sea de Instagram, Twitter o Facebook, cierro corchetes, punto, abro paréntesis, la fecha que sería año, mes y día, cierro paréntesis, punto, el título o la descripción del contenido, con máximo de 20 palabras en cursiva, punto, el nombre de la red, punto, y la URL. Hago como varias aclaraciones acá, entonces, la parte entre corchetes del usuario para Instagram, Twitter o Facebook, en caso de que ese nombre de usuario tenga, no sé, algún emoji o cualquier cosita, hay que ponérselo también. Por ejemplo, si yo estoy mirando el Instagram del Jardín Botánico, entonces ellos se llaman en su Instagram Jardín Botánico y una mariposa. Entonces, claro, tengo que poner, incluyendo el arroba Jardín Botánico y al lado la mariposa. Con la parte del título o la descripción del contenido con un máximo de 20 palabras en cursiva, es porque muchas veces cuando cogemos, no sé, fotografías de Instagram o Facebook, entonces claro, ellos, esas entes gubernamentales, autores corporativos, al publicarlas,
pusieron también con un emoji. Ahí no tengo que poner yo el emoji. Tengo que hacerle una descripción apropiada a ese contenido. Por ejemplo, vamos con el ejemplo acá. El Tecnológico de Antioquia en su Instagram publicó una imagen para celebrar el Día del Idioma. Pero al momento de publicarla, ellos solamente pusieron un cuadernito. Nada más. Entonces, claro, yo no voy a poner el emoji del cuadernito. Yo lo que voy a hacer es darle una descripción a esa fotografía a la que yo utilicé. Y ya que está el nombre de la red y la URL. Las referencias de archivos audiovisuales. Entonces tenemos la película, que sería apellido, coma, iniciales de nombre, abro paréntesis, director, cierro paréntesis, punto, abro paréntesis de nuevo, el año, cierro paréntesis, punto, el nombre de la película en cursiva y entre corchetes película. Cierro corchetes, punto, y el estudio o productora. Cuando es una canción, tendría apellido, coma, iniciales del nombre, o el nombre del cantante, o el nombre del grupo musical. Es decir, con el ejemplo, Rihanna. Yo no tengo por qué buscar el apellido y el nombre de Rihanna para ponerlo ahí. No. Yo respeto su nombre como cantante, entonces pongo Rihanna tal cual. También pasa con los nombres de los grupos musicales. No tengo por qué buscar ni los apellidos ni los nombres de todos los miembros del grupo musical, no. Pongo el nombre del grupo musical tal cual. Abro paréntesis, el año, abro paréntesis, punto, el título de la canción y entre corchetes canción. Punto en título del álbum en cursiva, punto, y el sello discográfico o productora. En caso de que la canción no pertenezca a un álbum, entonces ahí yo hago omisión de ese título del álbum. Ya por último tenemos entonces las referencias legales. Entonces sería nombre oficial de la Constitución, pues con la Constitución, punto, el artículo específico citado, punto, fecha de promulgación y entre paréntesis el país. La ley, entonces será número y año de la ley, punto, el asunto, punto, fecha de promulgación, punto, y el número en el diario oficial. Ese número en el diario oficial sería DO punto y ese número. Y ya por último, los proyectos de ley, entonces nombre del proyecto de ley, punto, órgano emisor, punto, el número del proyecto de ley, punto, la sección, coma y la fecha. Listo, entonces esto fue como, de nuevo, las referencias más comunes con las que uno más se puede encontrar. Claro está, hay muchas más. La idea es que ustedes como que al menos aquí, claro, también son muchas, que tienen muchas cositas, muchos detallitos. La idea es que ustedes puedan al menos irse con una idea más o menos general sobre esta parte de las referencias y de las citas y general sobre normas APA. Porque yo sé que pues no se van a aprender todo esto hoy, es mucha información. Es que al menos tengan como una idea más general sobre el tema. No sé si hay preguntas por acá. No, como yo te decía, Jessica, que es un tema denso, ¿cierto? Ellos y ellas que están acá en clase han estado, pues digamos, son de primer semestre, pero sí es necesario de aquí en adelante, imagino que algunos profesores les están pidiendo hacerlo en computador y ya de aquí en adelante es normas APA. Normas APA, la 7, cómo presentar el trabajo, cómo hacer una portada, cómo hacer una citación, cómo darle créditos a los autores, etcétera. Entonces, es un tema súper importante, es un tema que es muy válido y que sí, realmente es un poco denso, pero no sé si ya les contaste que tú colocas esta presentación, ¿cierto?
YouTube, ¿ves? Sí. Sí, profe, no, ya no les he contado. Entonces, les voy a contar de una vez. Bueno, para empezar, les voy a dejar entonces mi correo. En el chat por si más adelante tienen preguntas o dudas con esta parte. Entonces, por ese medio me pueden preguntar cualquier cosa que les surja. La idea es que puedan resolverlas por ese medio. También les baja la evaluación de la capacitación para que porfa la realicen en este momentico. No se demoran nada, es cortica de cómo les pareció la capacitación. La capacitación se llama Normas APA. Y por último, un canal de YouTube. Entonces le dije que le iba a hacer como hago con esa parte del canal de YouTube. Y es que esta grabación va a estar subida en ese canal de YouTube esta semanita, por ella mañana o el jueves, por si desean volver a mirar. Entonces ahí van a encontrarla, por si desean volver a mirar toda la capacitación, si se les olvidó algo o si desean recordar alguna referencia que estén utilizando en ese canal de YouTube, les va a servir bastante. Y voy a mirar el manual que les dije, a mirar si lo encuentro. Creo que es este. Entonces, para que porfa recuerden la evaluación, no se demora nada. Y que ahora está el canal de YouTube, por si también desean volverlo a mirar, ahí va a estar. Listo. Y ya les envío el manual. Me avisan si le pueden, si les deja descargar o algo, porfa. Claro está, es una guía, es mucho más larga, tiene muchas más cositas. Acá de cierta forma yo resumí gran parte de eso, porque de nuevo APA es bastante extenso en esa parte. Entonces no sé si preguntas o dudas. Sí se puede abrir el documento. Ah, listo. Ah, perfecto. ¿El nombre de la capacitación es base de datos y normas APA o normas AMPA? Normas APA, por favor. Entonces, no haciendo más, espero que les haya servido bastante. Y ya saben que le pueden encontrar la grabación ahí en YouTube. Agradecerte mucho a ti, muchísimo, muchísimo. De pronto en otra ocasión sería muy rico cómo accesar a las bibliotecas digitales que tiene tan grande la universidad y que está un poco subutilizada, pues los estudiantes no lo utilizan de forma periódica y permanente. Entonces sería muy rico también más adelante podernos ayudar. Pero esto es un tema, como te decía ahorita, denso, pero bastante interesante. Y muchas gracias pues por tu tiempo y tu dedicación para el trabajo. Muchísimas Muchas gracias. gracias, profe. Y muchas gracias a todos por la asistencia y por todo lo demás. Nos vemos en una próxima. Que tengan una feliz tarde. Jessica, a ti también, a todos, muchísimas gracias por estar acá. Igualmente Jessica nos pasa este listadito de asistencia. Un abrazo pues para todos y feliz tarde. Gracias. Feliz tarde. Hasta luego, chao. Hasta luego. Profe.